Tú tienes IA tradicional, IA generativa y luego tienes IA agéntica. Agéntica. Sí, ¿Qué es eso? IA agéntica es, Vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar de innovación. Dos pilares importantes en esta generación, no solamente en el mundo corporativo, sino en el mundo del día a día. me defino como un profesional de negocios que le Ok. gusta la tecnología y la innovación. Yo pasé de Grow Hacker a Scrum Master gracias a esa posibilidad que nos brindó la empresa Rimac. Comentará si es un mito. Normalmente se cree que innovación, hoy por hoy al menos, es inteligencia artificial como tal, y no necesariamente es así. Y era algo que yo no conocía, ¿De acuerdo? se llama coeficiente de adaptabilidad. Interesante. Has utilizado una palabra que se ha convertido en parte ya del lenguaje cotidiano de los que usan inteligencia artificial o la están usando, que es el prompt, ¿no? Es más, escucho mucho hablar ahora de ingeniería de prompts, ¿no? ¿Cómo construir un buen prompt? Como macro, la inteligencia artificial es la capacidad de los sistemas informáticos de replicar el comportamiento humano. Ok. Todo lo que usamos en Google Maps, Alexa, es IA, Ok. ¿no? Al final es IA. Al final ese ya. Pero poco a poco ha ido evolucionando y explota, ¿no? O es el máximo aún cuando sale GPT a finales de 2022, en noviembre, de OpenAI, ¿no? Que tenía desde 2015 desarrollando modelos, ¿no? Pero nunca tan avanzados como esos ni desplegados al público. Correcto. Entonces ahí es donde empieza a tomar mayor valor porque la gente lo prueba y dice, oye, esto tiene el potencial de cambiar muchas cosas en cómo operamos empresas, cómo interactuamos como clientes y cómo vivimos el día a día. Ser humano tradicional puede adaptarse a, o sea, va siendo esto una pirámide donde solamente va a haber un grupo muy selecto que va a poder interactuar con este tipo de inteligencia artificial y el resto va a quedar desplazado. La aspiración debería ser el 100% Ok. para todas las empresas y antes de los próximos 3 años. O sea, antes de los próximos 3, 4 años, Ahora debe bien, ser. Ahora mismo. ahora mismo. ¿Dónde ves tú el nicho de oportunidad de crecer de cara, y lo voy a poner en un segmento específico, de cara a impactar en el servicio de lo que realmente una aseguradora da como oferta, que es yo voy a estar en el momento de la verdad, la atención del siniestro, ¿no? Independientemente de cualquier tipo de siniestro. ¿Sientes que puede haber algún tema de impulso en la inteligencia artificial para poder hacer menos difícil el proceso de la atención de un siniestro? Podcast de seguros. Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast de seguro, donde no solamente hablamos de seguros, sino que por ahí tocando un tema de estos, vamos a hablar de un poco más. Vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar de innovación. Dos pilares importantes en esta generación, no solamente en el mundo corporativo, sino en el mundo del día a día. Y quiero presentar con un gran aplauso virtual a mi invitado de esta noche, a Omar Ayón. ¿Cómo estás, Omar? Bien, bien. Primero que nada, buenas noches con todos. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Daniel, un gran amigo de hace varios años. Nos conocimos en Rimac, así que Rimax Seguros. encantado de estar acá. Así es. Nos conocimos en Rimax Seguros haciendo un curso de Scrum Master, ¿recuerdas? Sí. Algo de 25 personas, varios elementos de distintas áreas y nos tuvieron casi 2 semanas ahí en una especie de laboratorio, convirtiéndonos en personas ágiles. ¿Cómo viviste esa experiencia, Omar? Bueno, fue una experiencia bastante interesante, ¿no? Porque de hecho esa experiencia me permitió cambiar de rol. Yo primero estaba, y seguro más adelante vamos a profundizar, pero yo pasé de Grow Hacker a Scrum Master gracias a esa posibilidad que nos brindó la empresa Rimac, ¿no? Para que algunos pudiéramos asumir este nuevo rol tan estratégico que están teniendo en la compañía, ¿no? Scrum Master como tal. Correcto, correcto. Ahora, estaba viendo un poco tu actualidad. Estás como VP de Innovation and Inteligencia Artificial en Credit Corp Capital. ¿Ya más o menos cuánto tiempo tienes ahí? Cumplí un año hace 2 semanas. Pero antes de llegar a Credit Corp Capital, entre RIMAC y Credit Corp Capital, ¿por qué otras empresas has pasado y haciendo qué? A ver, bueno, primero yo me defino como un profesional de negocios que le Ok. gusta la tecnología y la innovación, ¿ya? En esa línea es que yo pasé de Rimac a Intercorp, ¿no? De Intercorp a UNA y de UNA a Credit Corp Capital
por cerca de 5 o 6 roles más o menos que he tenido a lo largo de estos 6 7 años, ¿no? En Rimac estuve como Grow Hacker, como Scrum y luego como PO. En Intercore, en Inteligo específicamente, que es banca privada, estuve como PO nuevamente. En Auna entré como Head de Data e Inteligencia Artificial, mi primer rol oficial como Inteligencia Artificial, luego estaba como Digital Business Manager, y bueno, toda esa secuencia y una suma de factores me llevaron a que esté en Credit Corp Capital liderando la división de innovación e inteligencia artificial, que son dos áreas independientes, cada una con un propósito, con una estrategia, ¿no? Pero todos a cargo de esta nueva mirada, que de hecho es una edición nueva. Ok, Cuando entré yo, éramos mi laptop y yo, ¿no? ok. Hoy ya somos cerca de 10 personas. De hecho, a finales de marzo vamos a ser 17, ¿no? 8 por el lado de inteligencia artificial, 8 por el lado de innovación. Así que hemos estado ahí todo en constante crecimiento y constante cambio, innovación y adaptabilidad para poder sacar esta nueva edición adelante. Qué bueno, súper interesante. Eh, Tomando esta referencia que mencionas que al principio eran Milacto y yo, ¿no? Y ahora son ya un grupo formado de personas y quizás que incluso pueda ir creciendo. Imagino que tú has tenido que pasar un proceso justamente de selección, ¿no? De construir ese team, ese equipo potente con habilidades que puedan cumplir con estos retos que trae esta visión que tú traes y que nos contarás un poco hacia dónde apunta tener a cargo tanto un área de inteligencia artificial como un área de innovación. De hecho, probablemente, y me comentarás si es un mito, normalmente se cree que innovación, hoy por hoy al menos, es inteligencia artificial como tal, y no necesariamente es así. No necesariamente, de hecho, tú puedes innovar con inteligencia artificial, pero no solamente con inteligencia artificial, puedes innovar de muchas maneras, ¿no? Al final, la innovación es la capacidad de crear valor, ¿no? En alrededor de productos, servicios o nuevos modelos de negocio haciendo las cosas diferentes. ¿De Y acuerdo? cuando se llega a eso, es que estás innovando efectivamente, ¿no? Correcto. Ahora, volviendo al tema de la construcción de ese equipo potente que tú necesitas, ¿qué habilidades sientes tú o que veías tú y que incluso hacia adelante se pueden poner como el top necesario que necesita una persona cubrir ahora con la inteligencia artificial como un elemento preponderante, ya sea en la vida diaria, porque muchos utilizamos inteligencia artificial en la vida diaria, quizás de una manera muy minúscula y no con toda la potencia, pero la utilizamos, y las empresas también, ¿no? Por ejemplo, Copilot Studio es parte hoy de una estrategia corporativa del uso de la inteligencia artificial. ¿Qué habilidades buscas tú cuando formas un equipo de este tipo? Mira, creo que eso se puede ver eh, de diferentes momentos, ¿ya? Y necesidades que tengas en ese entonces. Por un lado, no es lo mismo los perfiles que vas a necesitar cuando estás arrancando un área desde cero, en donde hay mucha complejidad, mucha incertidumbre, ¿no? Como cuando ya tienes todo seteado, los procesos y los manuales listos, De acuerdo. ¿no? Creo que eso es un poco más en términos de perfiles, ¿no? Divergencia, convergencia, y por ahí va la cuestión. Entonces, y ciertos skills que necesitan en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando estás recién empezando una etapa de innovación, necesitas a alguien más explorador, Ok, ¿no? ok. Cuando estás ya Interesante. por implementar tus proyectos que han demostrado mayor potencial de mercado, deseabilidad, etcétera, necesitas a alguien más ejecutor, ¿no? Alguien que le pueda dar seguimiento a algún proyecto, etcétera. Cuando ya estás escalando, necesitas a alguien más de grow, Ok. ¿no? Pero independientemente de eso y yéndonos más un poco a las competencias que se van a necesitar hacia el futuro y que cada vez son más relevantes, lo conversábamos hace un rato, ¿no? Y en referencia al post que hice hace unos días en LinkedIn y a un podcast que escuché, con el que estoy muy de acuerdo, creo que cada vez va a ser mucho más relevante el pensamiento crítico, los juicios, los valores y la adaptabilidad, ¿no? Y era algo que yo no conocía, De se acuerdo. llama coeficiente de adaptabilidad. Interesante. Coeficiente de adaptabilidad. Sí, Súper la palabra. y yo lo había escuchado como, ¿no? Había la inteligencia emocional, inteligencia cognitiva, pero esta era otra que se suma al mismo nivel, ¿no? Y es la capacidad de las personas de
desaprender constantemente, aprender nuevas cosas y adaptarse a los nuevos entornos que están surgiendo, De acuerdo. ¿no? Eso sumado con pensamiento crítico, buenos juicios, buena ética, valores y creatividad, ¿no? Te permiten te van a permitir seguir creciendo en el ámbito profesional y son las competencias que se van a necesitar para los próximos años. De acuerdo. ¿Por qué, por qué tener buenos principios, un buen juicio, ayuda en estos puntos? O sea, ¿qué tanto poder le puede dar a alguien utilizar la inteligencia artificial que pueda ser utilizada de buena manera o de mala manera? Por ahí va el tema de tener un juicio y valores bien arraigados para manejar esto, ¿o por dónde va? Mira, yo creo que esto de acá ha sido clave históricamente, o sea, por default para mí una persona tiene que tener principios y valores para eh, sus comportamientos y sus conductas diarias, para cómo trabaja en equipo, para cómo lidera equipos, para cómo se relaciona con los stakeholders, para cómo busca impactar en la sociedad, desde cómo diseña un producto, ¿no? Para que sea adecuado para cubrir una necesidad del cliente y eso genera valor, ¿no? Y eso hace sostenible en el tiempo. Creo que la inteligencia artificial donde más impacta es en el pensamiento crítico, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy la inteligencia artificial nos arroja miles de planes, miles de respuestas, miles de opciones, ¿no? Ante una misma problemática. Y el pensamiento crítico y el juicio experto te van a permitir discernir cuál es la opción correcta a tomar entre un mar de oportunidades. Claro, antes hace poco, ¿no? Hace Sí. 3 años, tú tenías que plantear tú solamente tus 3 planes de acción, tus 3 estrategias y entre esas decidir una. Hoy con un par de prompts interactuando puedes armarte 10 estrategias y vas a tener que decidir una, pero el que decide vas a ser tú. De ¿No? acuerdo. Entonces, esa parte de pensamiento crítico y juicio de experto se vuelve cada vez más Más necesaria. necesario. Sí. Has utilizado una palabra que se ha convertido en parte ya del lenguaje cotidiano de los que usan inteligencia artificial o la están usando, que es el prompt, ¿no? Es más, escucho mucho hablar ahora de ingeniería de prompts, ¿no? ¿Cómo construir un buen prompt? Algunos tips. Mira, a ver, prompt básicamente es la capacidad de interactuar con interfaces de inteligencia artificial, es la indicación que le brindas para que obtengas una respuesta. Técnicas hay varias, de hecho, antes era mucho más necesario poner un prompt exacto con instrucción, input, contexto, output, ¿no? ¿no? Y tenías diferentes técnicas, zero shots, few shots, no sé, cadena de secuencias lógicas, variado, De acuerdo. ¿no? Cada vez eso va siendo más prescindible en el sentido de que te entienden mucho mejor los modelos actuales. De acuerdo. Eso no quita que igual tengas que incluir contexto para obtener mejores respuestas. De acuerdo. La inteligencia artificial, ¿no? No está con todo el contexto de tu entorno como para saber lo que tú estás pensando si no se lo pones, De acuerdo. ¿no? Puede asumir, pero tal vez no asuma la manera correcta como tú lo estás viendo. Entonces, mientras mejor contexto le brindes, estás construyendo un mejor prompt. Y eso de asumir un rol, he visto muchos que cuando inician un prompt dice, asume ser un especialista en derecho en el Perú, como que lo centra mejor, Sí. ¿no? Para que luego, como dices tú, viene el contexto, necesitamos averiguar, y luego sobre la respuesta, una sugerencia que escuché mucho es sobre la respuesta, iteratúa, o sea, Sí, filtra mejor, calibra mejor, llega hasta lo necesariamente que... mira, lo del rol, o sea, sigue funcionando bastante bien, ¿no? Cada vez que tú lo pones en un rol, se sitúa porque eso le ayuda a tener contexto. Y la clave es siempre ir iterando, ¿no? O sea, el output que te dé, tú puedes ajustarlo hasta a obtener la respuesta que estás buscando. De hecho, muy pocas veces va a pasar, salvo sea una consulta sumamente sencilla, pero muy pocas veces va a pasar que tú le pongas un prompt y que el primer De la output, primera, ok. sí, De acuerdo. ese sea. Eso no pasa. De hecho, ahorita estuve armando un caso, te estaba contando que ahora vamos a hacer 17, estamos buscando un rol que se llama Business Innovator, entonces les ponemos casos amigables que tienen que entregar ahí, o sea, son Acuerdo. retadores, De acuerdo. yo construí el caso con Copilot, que es la herramienta corporativa que tenemos, ¿no? Y mientras lo construía, es un caso de 3 páginas, yo me ponía a pensar, oye, hace 3, 4 años hubiera tenido que redactar todo esto, imaginármelo. Hoy le doy como el objetivo, la instrucción, el contexto, ¿no? Tengo una primera versión y sobre eso desarrollo. Voy iterando
y en 20 minutos tengo un caso listo para enviárselo a 8 o 7 candidatos, ¿no? Que puedan resolver. Obviamente yo lo he filtrado y ahí está la parte de pensamiento crítico y juicio de experto. Correcto, correcto. O sea, es ir hacia como una especie de segundo nivel donde te ponen la mesa servida y tú vas escogiendo y seleccionando lo correcto, que antes empezaba desde mucho más atrás, desde justamente la construcción del insumo necesario y todo. Claro. Eh, ¿Qué se diferencia eso que mencionas en lo que hoy se conoce como inteligencia artificial generativa? ¿Cuál es la varianza, el diferencial de una inteligencia artificial generativa de una inteligencia artificial tradicional? Si es que mi pregunta es correcta, de repente yo estoy hablando de algo implícito y todo es generativo. No, es correcto. De hecho, uno de los primeros eh, labores que tuve en la empresa fue como poder clasificar esas diferencias para que quede claro, ¿ya? Entonces tú tienes la IA tradicional, que es algo que se hace desde hace muchos años de manera práctica en el mundo corporativo, ¿no? Que es modelos de machine learning, ¿no? Modelos de propensión, modelos de riesgos, de Ok. fuga, next best offer, todo eso es modelos de machine learning tradicional que de hecho yo lideraba un equipo de ellos cuando estaba como head de data e inteligencia artificial. Tenían tanto IA tradicional por el lado de machine learning y data y IA generativa por el lado, ¿no? de I A. Luego viene el ámbito de la IA generativa, ¿ya? Que es la capacidad de generar nuevo contenido, imágenes, texto, videos, síntesis, informes, ¿no? Entonces es una capacidad cognitiva mucho más avanzada. Como macro, la inteligencia artificial es la capacidad de los sistemas informáticos de replicar el comportamiento humano, Ok, ¿no? Tomar decisiones, clasificar, proyectar, por ahí. con un cierto grado de independencia, Eh, ¿o no? no, o sea, en el aspecto más amplio es la capacidad de los sistemas informáticos de replicar el comportamiento humano, no necesariamente con un grado de independencia. O sea, tú puedes armar un modelo de machine learning, lo hiciste de manera manual, y sobre eso te va a salir un resultado que tú tienes que ir iterando y entrenándolo. La inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial en general, nace como en los 60, Ok, ¿ya? En una conferencia, 1957, conferencia de Dartmouth. Em, y de hecho, desde ahí en adelante ha habido una evolución que la curva más empinada se ha dado en estos 3 4 últimos años con IA generativa, ¿no? Esta ok. capacidad de generar nuevo contenido. A lo largo de esos años, de esas décadas, hubieron varios impases, ¿no? Hubo una época donde se decía, no recuerdo bien el nombre, pero era algo como la época en donde la IA estaba congelada, Ok, porque no hubieron avances, de acuerdo. ¿no? Luego, pasando los 2010, todo lo que usamos en Google Maps, Alexa, es IA, Ok, ¿no? Al final es correcto, IA. al final ese ya. Pero poco a poco ha ido evolucionando y explota, ¿no? O es el máximo aún cuando sale GPT a finales de 2022, en noviembre, de OpenAI, ¿no? Que tenía desde 2015 desarrollando modelos, ¿no? Pero nunca tan avanzados como esos ni desplegados al público. Correcto. Entonces ahí es donde empieza a tomar mayor valor porque la gente lo prueba y dice, oye, esto tiene el potencial de cambiar muchas cosas en cómo operamos empresas, cómo interactuamos como clientes y cómo vivimos el día a día. Y la forma de interactuar más simple, ¿no? Y la forma de y luego tú tienes IA tradicional, IA generativa y luego tienes IA agéntica. Agéntica. Sí, ¿Qué es eso? IA agéntica es la capacidad de la inteligencia artificial de realizar tareas de manera autónoma. Ok, Entonces lo que se está intentando hacer ahora, muchas empresas, muchas corporaciones, ¿no? Si tú antes tenías un squad, un equipo de, no sé, pues 12 personas que podían hacer 10 procesos al mes, hoy ese squad de 12 personas puede hacer 30, 40 procesos al mes porque va a tener un equipo adicional de agentes que ejecutan procesos inicio a fin. de acuerdo. Entonces es la capacidad de la inteligencia artificial de realizar procesos y tareas de manera autónoma orquestados por una plataforma de agentes. Eso es un agente, básicamente. Ok. Entonces se dice que tienes IA tradicional, IA generativa e IA agéntica. Mira que es la primera vez que escucho esto. Debe ser de las que más recientemente se está
De hecho, está en un estadio muy experimental. La vez pasada leí un informe de McKinsey. Ellos califican las tecnologías del 1 al 5 en nivel de madurez y este estaba en estadio 1 o 2 por ahí, en el sentido de que es muy experimental, Ok, ¿no? También leí uno de sus papers en que decía que la productividad tiene el potencial de incrementarse 20x. Imagínate lo que eso puede ser, ¿no? Pero que todavía como es algo teórico, ¿no? correcto. Algo teórico todavía no plasmado directamente, porque esto funciona, tú tienes un agente orquestador y tienes varios agentes entrenados con una función en específico. Entonces, tú como colaborador, dueño de algún macroproceso, le pides al agente orquestador que realice algún macroproceso, ¿no? Le mandas la indicación, el contexto, y él orquesta con cada uno de estos agentes ya conectados a tus sistemas para lograr ese objetivo. Entonces, eso es como lo nuevo que está saliendo ahora. De acuerdo. Yo sé que puede sonar a speech, ¿no? Hasta trivial quizás porque lo repiten mucho, que aquellos que no nos adaptamos a este nuevo entorno, por más profesionales y habilidades duras que tengamos, nos vamos a ir, vamos a llamarlo así, descodificando y alejándonos más de estar en el top por probablemente de las habilidades que necesitamos. ¿Cómo ves tú esa velocidad? O sea, va más veloz este proceso de lo que el ser humano tradicional puede adaptarse a. O sea, va siendo esto una pirámide donde solamente va a haber un grupo muy selecto que va a poder interactuar con este tipo de inteligencia artificial y el resto va a quedar desplazado, porque mucho se habla de que la inteligencia artificial va a quitar el puesto a las personas. Y la respuesta natural a eso es, no va a quitar el puesto, va a quitar a aquel que no se quiera adaptar y no sepa utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué opinas al respecto? A ver, mira, hay un tipo de iniciativa empresarial que están siguiendo muchos corporativos que es acercar esta tecnología a todos sus colaboradores. Utilizar inteligencia artificial generativa no debería ser más complejo que el lenguaje y la comunicación en sí misma. De O acuerdo. sea, o sea, Qué buena frase. no cada colaborador, en realidad tú puedes interactuar con una interfaz de inteligencia artificial generativa comunicándote, ¿no? Dando instrucciones claras, haciendo un pedido, entendiendo cuáles son sus posibilidades, limitantes y riesgos. Como no necesitas ser un desarrollador de software para entender y utilizar inteligencia artificial, De acuerdo. ¿no? Entonces, como iniciativa base, grandes empresas lo que hacen primero es acercar a sus colaboradores a estas tecnologías, brindándoles de herramientas básicas, ¿no? Dependiendo de la empresa en la que estés, los lineamientos de seguridad que tengas y todo lo demás, algunas podrán brindar ChatGPT porque tienen, no sé, menos lineamientos de seguridad. Algunas estarán más reguladas, entonces se tendrán que ir por Gemini de Google o se tendrán que ir por Copilot, ¿no? De Microsoft con todos los lineamientos de seguridad. Y lo primordial es la gestión del cambio, las capacitaciones a las personas para que puedan rápidamente empezar a interactuar con estas tecnologías. Y hay unas que le empezarán a sacar mucho más provecho, como empezarán a aprender mucho más y podrán ir teniendo, creo yo, ciertos upgrades, ¿no? Pero creo que la capacidad de aprender e interactuar con estas herramientas es que, o sea, no debería ser tan complejo como se puede pensar. Otra cosa es ya decir, oye, construye un agente, ¿no? Es otro. Así sea en low code, ¿no? Como es diferente, o ahora entiende esta arquitectura, eso ya es más complejo, pero a nivel usuario debería ser tan sencillo como poderle brindar su chat de Teams para que tenga reuniones, ¿no? O su correo electrónico, o Excel, o PowerPoint, Ok. ¿no? A ese nivel debería poder llegar. De acuerdo. Ahora, centrándonos en ese mundo corporativo donde la tendencia al uso es justamente lo que se busca, ¿cuándo tú crees o bajo qué KPIs podrías medir que en una organización el tema de la adopción de la inteligencia artificial realmente está empezando a generar valor? ¿Qué variables se podría medir para decir, sí, no solamente es el uso, sino que el uso está generando valor para la organización? Ahí el principal indicador debería ser, a ver, tienes dos formas, ¿no? Una forma más em, de benchmark de mercado, en donde lo que te dicen es, por ejemplo, Microsoft te dice, si utilizas 10 veces al mes, ¿no? Cuando utilices 10 veces Copilot, estás liberando 1 hora
de tiempo, Ok, ¿no? Entonces lo puedes medir así porque ellos tienen N estudios, ¿no? Y tienes el estudio de Entity Data, tienes el estudio de Microsoft, de Gartner, ¿no? Y todos tienen una medida, una medida. Ahora, la más precisa y fina es, puedes tener eso como bench referencial, ¿no? O puedes hacer la medición directamente en tu compañía en diciendo, oye, voy a hacer medición de cómo es el ASIS de los procesos más relevantes que tenemos, cómo funciona actualmente y cómo Copilot está embebido o inteligencia artificial está embebido en ese proceso para ver cuánto efectivamente está generando en impacto en productividad, de acuerdo. ¿no? Entonces, mides el proceso, lo detallas uno a uno y ahora en vez de una parte del proceso implicaba navegar por Copilot, perdón, navegar por SharePoint en diferentes carpetas, buscar varios documentos, cada documento una página en particular, y luego sobre eso hacer una síntesis, un resumen y brindar una respuesta a un cliente. Ahora con Copilot, como rápidamente puedes obtener esa respuesta, entonces te estás ahorrando 30 minutos por pregunta o 20 minutos por pregunta. Pero si lo mides, ¿no? El ASIS y el TUI, ¿no? El ASIS y posterior a haber implementado algo de inteligencia artificial, tienes el impacto directo. De acuerdo. Ahora, es muy complejo hacer eso cuando tienes miles de procesos y que no todos están correctamente documentados, Exactamente. ¿no? Entonces, puedes apalancarte de las dos maneras, ¿no? Puede ser un mix de ambas, lo que vayas como reportando como valor. Y eso es para los casos más sencillos, para esto que comentaba de, oye, hay que desplegar herramientas para que los colaboradores se acerquen y que no debería ser más complejo que la comunicación en sí misma, ¿no? Y luego ya tienes casos de uso más robustos, más complejos, que necesitan código, ¿no? Que necesitan AI engineers, ¿no? Necesiten otro tipo de ingenieros que desarrollen una solución. Obviamente esa sí va a tener un monitoreo más preciso, más fino, porque la inversión que se está destinando ahí es mucho mayor Mucho que mayor. la compra de una licencia, Correcto, ¿no? Entonces, correcto. eso es un poco como se puede dividir las iniciativas. Y a nivel de adopción, ajá, ¿qué porcentaje consideras tú óptimo como para que vean que la organización realmente le está sacando el jugo a esto? ¿Solo el 10%, el 20%, el 100%? ¿Cuál crees tú más o menos que debería ser? Mira, la aspiración debería ser el 100% Ok. para todas las empresas y antes de los próximos 3 años. O sea, antes de los próximos 3, 4 años. Ahora Debe bien, ser. Ahora mismo. ahora mismo. O sea, de hecho, en Credit Corp como holding tenemos la aspiración de este año el 100% de colaboradores usando. Somos cerca de 47.000. ¿Qué herramienta? Copilot, por lo menos. ¿Alguna herramienta ¿Alguna herramienta? de inteligencia artificial en donde la principal es Copilot? Es Copilot. Es Copilot, que es como la del día a día, De acuerdo. ¿no? La del día a día. Porque es más versátil en función a lo que tiene instalado en la computadora, ¿no? Por ser de Microsoft. Por ser de Microsoft, correcto. Y mira, hay mucho debate, ¿ya? Hay mucho debate, yo he visto varios posts, oye, que Copilot no, que no funciona, que Claro. mejor te estás perdiendo de cloud, pero lo cierto es que las empresas corporativas tienen ciertos lineamientos, ciertas regulaciones, ciertos parámetros que no es tan fácil saltarse, ¿no? Entonces, tienes que buscar la manera de efectivamente como empezar a traccionar desde ya, ¿no? Y saber qué batallas quieres pelear, ¿no? Por otro lado, cuando uno entra a Copilot en sí mismo, Copilot utiliza por detrás el modelo de GPT. Ok, ok. O sea, Copilot, ¿no? De Microsoft, que tiene inversiones en OpenAI, tiene todos los modelos de GPT embebidos. Entonces, cuando tú entras a Copilot, antes era el 4.5, ahora ya puedes utilizar el modelo 5, De ¿ya? acuerdo. 5.2 inclusive. Entonces, tú seleccionas el modelo, que todos son GPT, y tiene la misma potencia. No es que estés cambiando de modelo fundacional, Interesante, ¿no? interesante. Es el mismo. Súper Y rápido. la ventaja, en realidad, es que está conectada a toda tu información corporativa. Es decir, yo le podría decir, oye, necesito que me hagas una línea de tiempo de tal proyecto, ¿ya? Busca, por favor, conversaciones de chat de Teams, correos electrónicos, toda mi documentación de SharePoint, de OneDrive, etcétera, y me va a armar un story time de todo el proyecto, desde cuándo inició, por qué, cuál ha sido la secuencia de la evolución, los KPIs impactados, y ya, Ya me ahorré un día. ya me ahorré un día, literal. O sea, y así, o sea, yo lo utilizo como diario, ¿no? Yo utilizo dos herramientas de inteligencia artificial en mi vida, como en el trabajo, Copilot, y en mi vida personal, ChatGPT, De acuerdo. ¿no? Que también ya está entrenado con toda mi información y demás, ¿no? Entonces, para mí ese es súper ventajoso
El año pasado hemos cerrado con el 60% de colaboradores con una herramienta de inteligencia artificial, llámese Copilot. Em, el 70% de los que tenían licencia la adoptaron correctamente, es decir, eran usuarios frecuentes de la herramienta, que eso nos da un 40% de la compañía. Este año nosotros queremos llegar al 100% de colaboradores. Es decir, el 100% debería ser un usuario frecuente de... Súper retadora. Súper retador, súper retador. Bueno, hablemos ahora de innovación. La otra área que lideras en la empresa donde actualmente estás, en Credit Corp. Eh, el otro día, por ahí me mandabas unos audios, justamente cuando tratábamos de aterrizar algunos temas, y usaste dos términos: innovación incremental y la otra, innovación disruptiva. Háblanos un poquito de eso. A ver, innovación como macro, ¿no? Era lo que decía al inicio de nuestra conversación, la capacidad de crear valor, ¿no? Alrededor de productos, servicios, nuevos modelos de negocio. Y crear valor, ¿no? En el ámbito corporativo es básicamente para los accionistas, ingresos, ¿no? Utilidades, para el cliente, resolver sus problemas, para la sociedad, resolver un problema de las, ¿no? Como, Correcto. eso es crear valor. Dentro del paraguas de la innovación, tú lo puedes hacer de mil maneras. Puedes innovar en un proceso, puedes innovar en un producto, puedes innovar con un nuevo negocio que no existía antes. Entonces, en Credit Corp Capital, ¿no? Cuando yo ingreso, como el reto, la premisa que me pone el líder que me trajo, me dijo, necesito que puedas definir qué es y cómo vamos a hacer innovación en Credit Corp Capital. De acuerdo. Que lo venimos intentando hace 4 años Ya. y todavía no hemos dado con ello, ¿ya? Em, entonces, bueno, lo primero que hay que hacer siempre para plantear una estrategia es entender, ¿no? Entender cuál es la cultura, cuál es el negocio, quiénes son nuestros clientes, cuáles son sus problemáticas, entender De acuerdo. qué capacidades tenemos dentro de la compañía para poder apalancarnos de ello, qué recursos voy a tener, o si no voy a tener recursos, que fue un poco lo que me ocurrió el año pasado, cómo puedo conseguir sponsors, ¿no? Entonces, mapear todo y en base a eso, plantear una propuesta de estrategia integral. Nuestra estrategia integral tenía 4 pilares: propósito, portafolio, ecosistema y cultura. El año pasado hemos avanzado con los 2 primeros: propósito, que es obviamente todo un detalle ahí, y portafolio, que también es todo un detalle. Y en términos de propósito, es básicamente crear valor en la industria de las inversiones, entre paréntesis, Welltech, ¿no? Ok. Para los diferentes perfiles y segmentos de inversionistas, para todos sus intereses, de tal manera que podamos mantener el liderazgo local en Perú, que somos líderes, e ir consolidando el regional, ¿no? Porque operamos en Colombia, en Chile, en Panamá, México, Estados Unidos, claro, con menor proporción en esos últimos países, pero en Colombia y en Chile con mayor medida. De acuerdo. Entonces ese fue nuestro propósito, nuestra razón de ser, lo que íbamos a hacer como equipo de innovación. Nos planteamos unos objetivos corto plazo para el 2025, mediano plazo hasta el 28 y largo plazo hasta el 32, ¿no? En el corto plazo, sentar la estrategia, socializarla con stakeholders, tener un portafolio inicial de iniciativas, haber explorado tantas, haber implementado tantas. Lo cierto es que fue bastante aspiracional ese 2025, nos quedamos creo que al 60% de ideas exploradas, o De sea, acuerdo. habíamos pensado explorar 6, hicimos 3.5, habíamos pensado implementar 2, implementamos una, ¿no? Pero era bastante en realidad lo que se había logrado, teniendo en consideración que si uno volteaba un año atrás, no había ni un solo proyecto en el paraguas, De ¿no? acuerdo. Y el portafolio de innovación, para crearlo, tiene 3 partes claves, ¿ya? La primera es la de divergencia, en donde en un proceso de brainstorming traemos ideas a la mesa, entendiendo los inputs, los insights, ¿no? Todos los nodos de las conversaciones que hayamos tenido, y de ahí vamos filtrando ideas, hasta que finalmente nos quedamos con 15 ideas para el portafolio. Estas ideas, viene la segunda etapa, las clasificamos en una matriz de clasificación de proyectos que nosotros diseñamos, que los divide entre incremental y disruptivo. Ok, llegamos a las dos palabritas. Entonces, tú tienes incremental, disruptivo, y tienes 6 criterios, cada criterio con 1, 2 o 3 puntos. Por ejemplo, nivel de ingresos, ¿ya? Si tu nivel de ingresos, si
esta idea que tú tienes a muy alto nivel, el ingreso va para una línea existente del P&L y lo que hace es incrementar, ¿no? Engrosar esa línea es incremental. De acuerdo. Si es una línea que no sabes en qué parte del P&L ponerla, es disruptiva. Disruptivo, ok. Es disruptiva. Ok. Y así tienes varios, ¿no? Varios, 6 criterios que te dicen, oye, ¿qué puntaje tiene? En base a eso, ¿cómo la clasificamos? De acuerdo. Y después de eso llega una etapa de nuestro método de priorización en donde tenemos 5 factores, cada factor con ciertos criterios, ¿no? Como por ejemplo, alineación con la estrategia. Y tiene tres variables dentro, ¿no? ¿Qué tan alineada está con la estrategia? Potencial de generar ingresos y si tiene un sponsor potencial. Y puntuamos y cada una de las 14, 15 ideas nos sale con un puntaje. Y con eso decimos, oye, la que mayor impacto puede tener es esta de acá. De Y acuerdo. con eso arrancamos con un proceso de exploración, ¿no? En donde buscamos al sponsor, le explicamos la idea, vemos si hay interés, no hay interés, ¿no? Y empezamos a avanzar por ahí. Y bueno, hemos ido construyendo, en verdad, como todo desde cero, los proyectos, ¿no? El portafolio ya tenemos 3 proyectos interesantes, ¿no? Y algo clave también es ya, exploramos 3.5. Hoy, este trimestre, estamos por finalizar una cuarta exploración, pero del año pasado, de los 3 que finalizamos, algo que también es clave es saber decir, este ya no da para más, Ok. De ¿no? acuerdo. Porque tú en innovación vas empezando de poco a más. De acuerdo. Entonces tienes diferentes etapas, ¿no? Generalmente primero entiendes el mercado, luego lanzas un MVP, empiezas a iterar, llegas al product market fit y luego empiezas a crecer con growth y escalar, ¿no? Si tú en la exploración, a pesar de haber sido una muy buena idea en la ideación al inicio, en la exploración detectas que no hay deseabilidad, que el tamaño de mercado es muy pequeño, ¿no? A pesar que haya factibilidad técnica, no pasas a De implementación acuerdo. porque no va a tener el éxito que estás esperando. Y sobre todo cuando estás arrancando, ¿no? Una nueva área de innovación, te conviene con las que tienen más certeza. No quiere decir que no navegues en incertidumbre, ¿no? Pero innovar no quiere decir improvisar, De acuerdo. ¿no? Em, entonces, bueno, de esos 3 proyectos hubo uno que decidimos no continuar, eh, pero lo clave está en los aprendizajes, porque para darle un cierre a eso hay que compartir los aprendizajes y lo que puede ocurrir en un futuro es, oye, en este no era el momento, pero tal vez de acá a 1 año, a 2 años, a 3 años sea el momento. Entonces ese Interesante. aprendizaje ya está. Correcto. O tal vez no sea el momento para nosotros, pero para otra empresa del grupo que tiene Puede mejores ser. competencias en ese segmento puede ser. Entonces se lo comparto, De acuerdo. ¿no? O nos aliamos. Entonces, esa es un poco la innovación, De ¿no? acuerdo. La innovación que estamos haciendo acá en Credit Core Capital. Súper interesante. ¿En algún ambiente de estos fue creado Yape como idea? En un ambiente esto fue creado, o sea, claro, Credit Core como holding tiene cerca de 10 empresas, ¿no? BCP es una, Mi Banco es otra, Prima FP, Pacífico Seguros, Pacífico Salud, Credit Core Capital es otra. Yape del BCP, efectivamente, fue creado en el laboratorio de innovación del BCP. De El acuerdo. BCP tiene, justo el año pasado, su laboratorio de innovación cumplió 10 años. 10 años. 10 años. Imagínate. 10 años. Claro, nosotros habíamos cumplido 4, pero cuando entré yo, nuevamente era solo yo, porque antes no habían como, no le habían dado la prioridad que merecía, De acuerdo. ¿no? O sea, como lo habían enfocado en otras cosas, como más de canales digitales, cultura, low code, no de un portafolio de innovación. Pero sí, efectivamente, Yape nace en el laboratorio de innovación del BCP. Y por ejemplo, hoy el laboratorio de innovación del BCP es quienes han sacado Guarda, Ok. ¿ya? Por supuesto. Quienes han sacado Cuotéalo, Pagado, o sea, varios, ¿no? Ellos tienen un portafolio mucho más amplio. Correcto. Igual como para darte una referencia, son como cerca de 120. 120. O sea, claro, cada proyecto, por ejemplo, Guarda, tienen, no sé, pues 7, 8 Ah, ok, personas. ya te Entonces, entendí. todo innovación, ¿no? Tienen varios proyectos, cada proyecto 7, 8 personas, pero también arrancaron hace 10 años siendo pocos. Entonces, nosotros hemos arrancado, en el año pasado estaba yo, ingresó una persona, ¿no? En abril, perdón, en mayo, julio, ¿no? Luego en septiembre,
y este año justo estamos ampliando 5 personas para que puedan estar en la implementación de estos proyectos, De acuerdo. ¿no? De hecho, Ya. el equipo está como a tope ahí trabajando full, eh, pero son cosas que en verdad, o sea, nunca te vas a aburrir. De O acuerdo. sea, en innovación e inteligencia artificial nunca te vas a aburrir, nunca vas a haber hecho lo mismo que el día de ayer. Me imagino que sí. O sea, es como Sí. todo el rato estás sacando algo nuevo, ¿no? Claro. Y yo, como todo, o sea, generalmente estoy pensando, oye, ¿cómo podemos seguir creciendo? ¿Qué es lo que se viene? Porque cuando no hay nada construido, está todo por construir, Exacto. ¿no? Entonces, ese es un poco lo que Cierta tenemos frase. en innovación. Cuando no hay nada construido, está todo por construir. Mira, Omar, ya que tú también has tenido un buen tramo de tu vida profesional en una compañía de seguros, aunque ya no estás en ese ambiente, ¿dónde ves tú el nicho de oportunidad de crecer de cara, y lo voy a poner en un segmento específico, de cara a impactar en el servicio de lo que realmente una aseguradora da como oferta, que es: yo voy a estar en el momento de la verdad, la atención del siniestro, ¿no? Independientemente de cualquier tipo de siniestro? ¿Sientes que puede haber algún tema de impulso en la inteligencia artificial para poder hacer menos difícil el proceso de la atención de un siniestro? 100%, ¿ya? A ver, igual como para contextualizar, yo he estado 2 veces en el mundo de seguros, ¿no? Primero en RIMAC, 3 años, y luego en AUNA en 2 años. Em, el mundo de los seguros, primero a nivel de penetración de PBI, sabrás más que yo, es sumamente bajo, entonces oportunidad de crecimiento hay mucho por delante. De acuerdo. Y se dice de los seguros que el momento de la verdad es cuando ocurre el siniestro. El tema ahí es que necesitas rediseñar los procesos end-to-end, como reimaginar el proceso de inicio a fin. Hoy lo que se quiere hacer es, tienes un proceso y se le quiere poner una capa de IA generativa. Entonces, al final la IA generativa, si no tiene por detrás los datos de manera adecuada, el proceso digitalizado no va a poder actuar óptimamente, De ¿no? acuerdo. Pero, ¿cómo sería? Imagínate una experiencia en donde tú tienes un siniestro y sé que están los aplicativos de Fast Track que manda foto y todo lo demás, pero imagínate que eso se haga por WhatsApp, que es el canal más rápido de comunicación, De acuerdo. donde tú rápidamente le mandas un audio y le dices, oye, he tenido un choque, te mando una foto, ¿no? Y te mando un par de consultas y tú le vuelves a mandar otro audio. Y todo eso ya conectado por detrás con una plataforma agéntica que revisa la foto, que entiende si te cubre o no, porque te lee tu póliza directamente, ¿no? Y que lo manda a, no sé, pues algún taller integrado, porque el tema también es que los talleres son de terceros Correcto. y no están integrados como al 100% con procesos, ¿no? Sofisticados. Tan sofisticados, tan friendly, ¿no? Entonces, imagínate tener tú como compañía de seguros todo eso integrado. Un taller multimarca, 100% digitalizado, automatizado, conectado con tus propios sistemas, que cuando un cliente tenga un siniestro pueda tener esa interacción que yo he dicho, mandar foto, y que ahí al momento te diga, no te preocupes, llévalo a nuestro taller más cercano que está a 15 minutos o te vamos a mandar una grúa a 15 minutos y ya. Y luego tú puedas hacer el track record por el mismo WhatsApp o ya entrando al aplicativo, qué sé yo, porque tienes todo integrado. Hoy en día no pasa, No. ¿no? Y tú te chocas y esperas al Es un procurador. proceso bien difícil. Claro, tienes que mandar las 1000 cartas, hacer las 1000 firmas, Correcto. mandarle un taller autorizado que no se sabe cuándo te lo van a entregar. Así es. Entonces, esa experiencia no es tan amigable y luego te quedas con el sinsabor, ¿no? Como, oye, tengo seguro pagándolo 7 años, me pasa algo y no lo puedo resolver. Sí. Y tanto en vehicular como lo puede hacer en salud, ¿no? En salud, las pólizas de salud, todos estos temas con las conexiones con las clínicas no son tan amigables. Hay mucha documentación que es manual. Hoy con la inteligencia artificial puedes documentar toda esa información escrita a mano, ¿no? En informes estructurados, que pueda ser más amigable para el cliente, que el usuario rápidamente entre a un app de Rimac y le diga, tengo estos síntomas, por favor derivan, bla, 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 ¿no? Como la experiencia, hay un montón para crecer ahí. Creo que la clave es reimaginar los procesos, no solo poner capas intermedias o cara al cliente, porque al final la experiencia no va a ser tan buena si por detrás no tienes toda la Correcto. infraestructura montada, ¿no? Correcto.
o sea, ahí entiendo yo dos inputs, ¿no? La data estructurada y la data no estructurada. Sí, Entiendo hoy que la inteligencia artificial ya puede manejar data no estructurada exacto. con todos los patrones que tiene y un poco la tarea que tendría que hacer la organización que quiere, pues, hacer este match y dar el gran salto es trabajar en esa pureza de la data estructurada de manera tal que pueda hacer esta interacción entre una póliza, que son datos estructurados, y una foto de un vehículo chocado no estructurado, donde la inteligencia artificial puede validar si realmente la foto fue tomada a la hora que dice la persona. O sea, incluso hasta para el tema de control de fraudes, Incluso para el que es el miedo mayor de la aseguradora al momento de atender Sí. un siniestro. Pero ahí va otra mejora, porque de hecho deberían arrancar mucho antes con el tema de, o sea, el cliente cuando compre el seguro debería estar totalmente filtradito, ¿no? Con ID verification y todo lo demás, De para acuerdo. que no reciba personas que puedan ser fraudulentas. Exactamente. Y la parte claro, puede ser fraude, igual no debería demorar tanto. Claro, no, son comparaciones que no, los montos son muy diferentes, pero cuando uno pide Rappi, Ok, ¿no? ok. Oye, me ha llegado esto mal, te reembolsan crédito. Y no es porque estén regalando plata a todo el Y no es mundo, porque- sino que saben a quién le dicen en una y saben a quién le dicen no, papito. Exactamente. Correcto. Exactamente. Exactamente. Entonces por ahí va. Por ahí va. Qué interesante. Bueno, Omar, hemos tocado varios temas. De verdad que ha sido súper interesante. ¿Cómo te pueden buscar en redes? ¿Cómo te ubican? ¿Dónde te siguen? Yo te sigo por si acaso a ti en LinkedIn, pero no sé, alguna otra Sí, red. o sea, me pueden buscar en LinkedIn como Omar Ayón Rivera, creo que está completo, y un par de negocios que tengo por ahí también como Tudepa en San Bartolo, tu-depa-san-. Ah, interesante, interesante. Y lo mismo con Barranco, Tudepa en Barranco. Así que todas esas plataformas me pueden buscar, yo encantado, siempre me gusta conversar, ¿no? Y uno siempre aprende cuando conversa con alguien. Cuando converso contigo aprendo un montón. Y yo igual contigo, no te imaginas cuánto. Así que gracias. Así que ahí me pueden buscar. De acuerdo, te agradezco mucho, Omar, porque dedicarle una hora del espacio para hablar de estos temas que viene a ser conocimiento para mucha gente, realmente es plausible. Te agradezco mucho, y quisiera darte un regalo, una seña de amistad y de agradecimiento, que últimamente lo hemos convertido en tradición dentro de lo que es el podcast de seguros, para que lo pongas en algún lugar que te parezca a ti interesante para recordar. Buenísimo. Ahí está con el logotipo. Bien, bien, Si bien. lo puedes mostrar a la cámara ahí, el podcast de seguros, para Omar Ayón. Y nuevamente agradecerte por este espacio. Espero que en una Gracias. segunda oportunidad, de repente por otro tema, podamos conversar. Estoy bastante fascinado con lo que haces en el trabajo día a día. Espero yo también con lo que tú me has contado, incorporarlo a mi trabajo, a mi equipo. Y a todos ustedes que nos siguen, no olviden suscribirse, si es que todavía no lo han suscrito, darle un like, porque eso nos ayuda a seguir incentivando estos espacios. No se olviden, el podcast de seguro, estamos en YouTube, estamos también en TikTok, estamos en Instagram y en Facebook. Así que nada, nos vemos en un segundo episodio. Muchas gracias por seguirnos y hasta luego. Nos vemos, Omar. Gracias, Daniel. Hasta luego con todos. Chao, chao. Conéctate cada jueves en la noche. Olvida los miedos y roches. En cada episodio y sin apuros, súmate a generar cultura de seguros. Conéctate cada jueves en la noche. Olvida los miedos y roches. En cada episodio y sin apuros, súmate a generar cultura de seguros. Estamos en el club de seguros, donde romperemos mitos y muros. Súmate a la comunidad que crece y que poco a poco ahora cree. Conéctate cada jueves en la noche. Olvida los miedos y roches. En cada episodio y sin apuros, súmate a generar cultura de seguros. Estamos en el Juntes de Seguros, donde romperemos mitos y muros. Súmate a la comunidad que crece y que poco a poco ahora cree. Conéctate cada jueves en la noche. Olvida los miedos y roches. En cada episodio y sin apuros, súmate a generar cultura de seguros. Estamos en el Juntes de Seguros, donde romperemos mitos y muros. Súmate a la comunidad que crece y que poco a poco ahora cree. Conéctate cada jueves en la noche. Olvida los miedos y roches.
En cada episodio seguros, súmate a generar cultura de seguros.